Capítulo 19 y leamos el versículo 21. Proverbios capítulo 19, versículo 21. Hace un momento cantábamos y decíamos que nos acercábamos a la presencia de Dios. Y sabe, si algo Dios quiere y si algo Dios anhela, es Él acercarse a nosotros, pero que también nosotros tengamos el deseo de acercarnos a Él. Acercaos a Dios, dice la Escritura, y Él se acercará a vosotros. Amén. Y dice el Proverbio capítulo 19, si pueden apagar los abanicos de aquí arriba sería mucho mejor. Proverbios capítulo 19, versículo 21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Hay muchas ideas, hay muchos planes, muchos proyectos que hay en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Siempre al final de un año, aunque falta un mes y días aproximadamente, y al inicio de un año nuevo, siempre hay ideas, hay pensamientos, hay cosas que queremos llevar a realizar, cosas que se va acabando el año y que no hemos terminado, y se vienen a la mente muchas cosas. Pero dice aquí la Escritura: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová es el que va a permanecer. Si lo traducimos en un lenguaje más contemporáneo, pudiéramos ver cómo Dios le está hablando a sus hijos en estos tiempos y le está diciendo y nos está diciendo: hay muchos planes, hay muchos proyectos de vida en tu corazón, pero solamente el plan de Dios es el que va a permanecer. Dile al que está a tu lado: solamente el plan de Dios en tu vida es el que va a permanecer. Tú y yo podemos esforzarnos y podemos echarle todas las ganas, todos los kilos, como se dice, y podemos esforzarnos en llevar a cabo el cumplimiento de los planes para nuestra vida, de los proyectos que hay, que nosotros mismos hemos diseñado, y pudiéramos creer que por estarle echando todas las ganas del mundo se van a cumplir, o vamos a tener lo suficiente y lo necesario para que todos esos planes nuestros se cumplan. Pero lo cierto es que no es así. Lo único que va a permanecer es el plan de Dios. Amén. Así que si tus planes son diferentes a los planes de Dios, tus ideas y tus pensamientos son diferentes a las ideas y a los pensamientos de Dios, yo te digo en esta mañana: hay un conflicto en tu vida, y ese conflicto te está llevando a vivir momentos difíciles como matrimonio, en tu casa como familia, en tu negocio con tus finanzas, en todo lo que tú estés desarrollando. Si Dios no está incluido allí, si tú no estás metido en la agenda de Dios, yo quiero decirte que hay un conflicto en tu vida. Ideas, planes, proyectos, métodos y todo lo demás que estén en nuestra mente y en nuestro corazón llevar a cabo, si Dios no está allí desde un principio y no fue idea de Él en todo lo que tú estás involucrado, entonces quiero decirte que va a haber conflictos emocionales, sentimentales y de toda índole en tu vida. Amén. Hemos venido hablando las últimas semanas y en las últimas reuniones, en los varios servicios o reuniones que hemos tenido, cómo armonizar con el plan de Dios, cómo ir de la mano con el plan de Dios. Es como en un matrimonio, nuestra relación con Dios, el estar ligados a Dios y en su plan de vida para nosotros, cómo armonicemos con Él, es muy semejante a la vida matrimonial. Cuando uno se casa y hace pacto de amor delante de Dios, en el altar, en su presencia, y uno se promete fidelidad y se promete lealtad y se promete amar y se promete tantas cosas que se llevan a cabo de una ceremonia de boda. Y cuando sale uno de esa celebración, de esa ceremonia,
lo que tenemos que hacer y continuar en nuestra vida matrimonial es ir de la mano con esos planes que se tuvieron en un inicio delante del Señor. Y cuando empezamos a salirnos en la vida matrimonial, poniendo el ejemplo de nuestra relación con Dios, cuando nos salimos de la mano o del plan de ese pacto de amor en el matrimonio, entonces hay conflictos. Y usted lo sabe si se ha salido en su matrimonio de ese plan y de ese pacto de amor que se declararon el uno al otro cuando confirmaban ese pacto delante del Señor. Usted sabe que viene y afecta su relación matrimonial, afecta su relación con los hijos. Papás que no se llevan bien, papás que no están armonizando en ese pacto de amor, se manifiesta en la vida de los hijos, si son pequeños, adolescentes, si son jóvenes, en rebeldía, en desorden, en desobediencia. Cuando tú no has permanecido en ese pacto de amor, afecta la economía en el hogar, afectan las finanzas, afecta la salud. Y lo mismo paralelamente sucede en nuestra vida si no armonizamos con el plan de Dios. Pudiera ir todo muy bien, pudiéramos ir avanzando, caminando en la vida, pensando que nos va bien en el trabajo, pensando que nos va bien en lo que hacemos y desarrollamos, pero cuando no vamos de la mano con el plan de Dios, vienen los problemas. Él no alcanza, Él me falta, ¿por qué se presentó esta situación? Cosas adversas que empiezan a suceder, no las entendemos porque no vamos de la mano con el plan de Dios. La intención de estos mensajes que hemos estado compartiendo, quienes no los han oído o recibido, los pueden ver ahí en la red de internet, en las páginas oficiales de la iglesia, en Facebook, ahí hay una página de multimedia, Vida Nueva, ahí vienen todos los mensajes. Y la idea de esta serie de mensajes es el poder saber y el poder entender y comprender que Dios ya tenía un plan para nosotros desde antes que naciéramos en el vientre de nuestra madre. Lo hemos venido hablando. Los planes de Dios, para que usted lo pueda entender en esa dimensión, fueron diseñados en la eternidad. Dios existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Y los planes de Dios en tu vida y en mi vida fueron diseñados no al vapor, no a ver qué salen y a ver cómo les va y a ver cómo viven en ellos. No, los planes de Dios fueron diseñados en la eternidad de Dios. Y esos planes de Dios no cambian con la época del ser humano. Los planes de Dios no cambian con las modas actuales que estamos viviendo. No es que, ya Dios, en la Biblia, hace miles de años, cientos de años, no, ya pasó de moda. No, dile al que está a tu lado, los planes de Dios en tu vida no pasan de moda. Dígaselo, no pasan de moda. Desde el inicio, en el libro del Génesis, si usted es un amante lector de la palabra de Dios, se dará cuenta que desde el libro de Génesis Dios ha querido armonizar con el hombre. Y Dios ha querido y ha venido manifestando su plan desde el libro de Génesis. Desde el día que creó al hombre, Adán y Eva, en ese huerto del Edén. Desde ahí Dios empezó a hablar sus planes. Pero desde ese día y desde ese momento siempre ha sido el hombre o el ser humano el que ha rechazado el plan de Dios para su vida. Y han pasado generaciones y han pasado momentos difíciles a lo largo de toda la historia del ser humano en la Biblia, donde Dios ha querido introducirnos en su agenda, en sus planes y proyectos de vida. Pero hasta el día de hoy no hemos llegado a entender que mi agenda debería de ser la agenda de Dios. Yo en los planes de Dios, no Dios en mis planes. Si lo llevamos esto al matrimonio y a la familia, cuando usted está en pleno desarrollo en la vida de sus hijos, usted no le va a permitir a sus hijos hacer lo que ellos quieran. O si hay papás
que lo han hecho así, sin duda que se han metido en problemas en la educación de sus hijos, en el orden de la vida de sus hijos. Tú a tu hijo no le vas a dejar que haga lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Hay un orden en la casa, y ese orden se tiene que establecer y se tiene que llevar a cabo con tus hijos, aún vayan creciendo, aún vayan siendo mayores de edad. Mientras vivan en tu casa, hay un orden y hay una autoridad. Ahora, cuando el hijo se quiere salir de ese orden, pues hijo, Dios que te bendiga y afronte las consecuencias que habrán de venir. Pero a veces nosotros crecemos, maduramos ya siendo grandes, adultos y todo, y queremos meter a Dios en nuestros planes. Sea lo que sea que estemos haciendo, sea lo que fuere en el negocio que estemos involucrados, sea lo que fuere en lo que estemos desarrollando, ahora sí le decimos: Señor, ven, por favor, ayúdame, ven, métete a mis planes. Es que yo no puedo, es que las cosas no están saliendo. Cuando Dios puede decirnos: yo nunca estuve allí, yo nunca te dije que hicieras eso. ¿Sí o no le ha pasado? Y esto lo digo a todos. ¿No nos ha pasado situaciones que a veces decimos: ¿por qué me pasa esto? Y nos preguntamos y nos cuestionamos, y luego después de algún tiempo viene un razonamiento razonable donde decimos: no debí de involucrarme en esto. ¿No le ha pasado? ¿O soy el único que me pasa eso? Decimos: no debí de haberme involucrado. Los planes de Dios son para que nosotros andemos en ellos. No son nuestros planes para que Dios venga a armonizar con nosotros. Dios tiene una agenda, y tú y yo tenemos que estar en esa agenda, la agenda de Dios. Y si tú estás caminando y desarrollándote en tu propia agenda y pretendes que Dios se incluya en ella, va a haber conflicto. Porque Dios no obra y Dios no se mueve de la manera en que tú piensas que Él se va a mover en tu agenda personal. Cuando le pedimos a Dios que bendiga lo que estamos haciendo, pero Él no está ahí, Él no nos mandó que hiciéramos lo que estamos haciendo, va a haber conflicto. Y va a haber conflicto serio que nos va a traer dolores de cabeza. Dios hizo pacto con los hombres. Si recordamos, una de las maneras en las que Dios se presentaba siempre con los profetas y con las generaciones que iban desarrollándose con el paso de los años, siempre se le llamaba a Dios el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si lo recuerda, lo ha leído así. Porque eso habla de que Dios es un Dios de pactos. El Dios de Abraham, que se le apareció; el Dios de Isaac, que lo bendijo; el Dios de Jacob, que se le apareció; el Dios de Moisés, el Dios de Noé. Un Dios que siempre hacía pactos con el hombre que en su momento Dios quería usar para manifestarse. Pero a lo largo de la historia en la Biblia nos damos cuenta que Dios se cansó de hacer pactos con el hombre, pero que el hombre no respetara esos pactos. De repente el hombre hacía cosas que Dios no le mandaba. De repente el hombre se salía por lugares donde Dios no le permitía haberlo hecho. Y entonces vemos a lo largo de la historia en la Biblia cómo los pactos que Dios hacía con el hombre los rompía. Esos pactos vienen a ser como el plan de Dios para su tiempo y su momento en aquellos hombres de Dios. Algunos sí permanecieron con dificultad y todo, pero salieron adelante. Hablábamos de Moisés. Si usted recordará, a Moisés Dios le dio un plan perfecto para su vida. Él sería un libertador de su pueblo, de su nación en Egipto. Pero Moisés, porque le ganó el impulso, que no te ganen los impulsos. Si tienes un don de parte de Dios y un llamado de parte de Dios y un plan sin duda alguna de parte de Dios, no te dejes llevar por los impulsos. Los impulsos nunca han sido buenos. Los impulsos te han llevado y nos han llevado a tomar decisiones atrabancadas como Moisés.
Había un plan de Dios en él, salvar al pueblo, rescatarlo de la esclavitud. Y cuando él ve a un egipcio que está golpeando a un hebreo, a Moisés le ganó el impulso, el coraje. Sí, era algo que Dios había puesto en él, pero el impulso le hizo a Moisés adelantarse en el tiempo del plan de Dios. Mató al egipcio, lo escondió, pensó que nadie se iba a dar cuenta. Y cuando oye que ya están comentando lo que Moisés hizo, dice que Moisés tuvo miedo y dijo: Faraón ya lo sabe y pretende matarme, y tuvo que huir y esconderse. Y 40 años se retrasó, escucha bien, 40 años se retrasó el plan de Dios en la vida de Moisés. No porque Dios hubiera querido retrasarlo, no, sino por culpa de los impulsos de Moisés. Dígale al que está a su lado: no seas impulsivo, no seas impulsiva. Los impulsos no llevan a nada bien. 40 años. ¿Sabe quién pagó el precio de esos 40 años? El pueblo de Dios, porque por 40 años siguió siendo esclavo. Y las labores y las tareas que Faraón le había dado al pueblo fueron todavía mayores. 40 años retrasó Moisés el plan de Dios en su vida. ¿Cuántos años lo estamos retrasando nosotros? ¿Cuántos años? A lo mejor tienes tiempo de estarte congregando en la iglesia. Yo conozco y algunos amigos míos que empezaron a congregarse, pero el plan de Dios no se cumplía en sus vidas. Venían, se gozaban: qué bárbaro, qué tremendo estas cosas de Dios. Sí tenemos fe, sí creemos por un plan de Dios para nosotros, pero pasaba el tiempo, los días, las semanas, los años, y no se cumplían los planes de Dios en sus vidas, y se cansaron. Prefirieron retroceder, regresar a su tradición o a su manera de vida anterior. Pero no es porque Dios no haya cumplido con su plan, sino porque retrasamos el plan de Dios en nosotros. Amén. Fue lo que pasó con Moisés. Entonces Dios ha venido haciendo pactos y dando planes y proyectos a la vida de ciertos personajes en la Biblia. Pero casi pudiéramos decir que muchos de ellos fallaron, hasta que un día vino uno, Jesucristo. Y Dios hizo pacto con Jesús. Él era el único que no iba a fallar. En ese pacto que Dios el Padre hizo con su Hijo Jesucristo, ahí venía la gracia, el favor y la misericordia de Dios, en ese pacto de Jesús con Dios hacia nosotros. Ahora escúchame, nosotros estábamos fuera de ese pacto. No conocíamos de Dios, no conocíamos la palabra, no conocíamos la escritura, no conocíamos nada de Dios. Sí, había una religión que nuestros padres y abuelos nos enseñaron, pero usted sabe que la religión nos dio cierto conocimiento de Dios, mas no una relación íntima con Él, como ahora se supone que deberíamos de tenerla. Pero en el libro de Efesios, si quiero que lo lea conmigo, Efesios capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia en Éfeso y les empieza a hablar de ese plan y de ese proyecto de vida de Dios para nosotros a través de Cristo Jesús. Y dice: y Él os dio vida a vosotros. Se refiere a Jesús. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hubo un tiempo en nuestra vida que estuvimos alejados de la ciudadanía de Dios. Hubo un tiempo donde no estaba Dios en nosotros. Creíamos que estaba, pero la vida que estábamos viviendo dejaba ver que Dios no estaba ahí en nosotros. Y entonces viene Jesús en ese plan de Dios y nos mete a nosotros en ese plan. Y dice ahí mismo en Efesios capítulo 2, versículo 12, hablando acerca de cómo era nuestra vida anteriormente. Efesios 2, capítulo 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cómo estábamos? Sin Cristo. Y luego dice: alejados de la ciudadanía de Israel, y estábamos ajenos
a los planes de Dios, ajenos a las promesas de Dios. Y cuando alguien vive ajeno a los pactos de Dios, ajenos al plan de Dios y a las promesas de Dios, dice que en el mundo se vive sin fe y sin esperanza. Y así vivíamos muchos de nosotros. Quizás teníamos fe, pero una fe basada en religión, en tradiciones, en lo que mamá y papá nos dijo, muchas veces muy diferente a lo que la Biblia dice. Pero porque así también ellos fueron enseñados. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Porque todo lo que Dios tiene para ti y tiene para nosotros, en Cristo Jesús, Él ya nos lo otorgó. En Cristo Jesús las promesas de Dios se hacen realidad. La promesa y la bendición que Dios le dio a Abraham en Cristo Jesús nos alcanzó. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las promesas de Dios en la Biblia en Cristo Jesús se cumplen. Pero ahora lo que tú y yo necesitamos es que Cristo se nos revele a nosotros. Se nos revele no solamente como el Hijo de Dios, porque yo creo que eso ya no tenemos ninguna duda de que Jesús sea el Hijo de Dios. Esa revelación ya la hemos recibido. Pero hay otras revelaciones que el Espíritu Santo de Dios tiene que revelarnos a nosotros del señorío de Jesucristo en nuestra vida. No es lo que yo quiera hacer, no es lo que a mí me plazca hacer. Pastor, es que yo quiero hacer esto porque yo siento hacer. No es así. Hay un plan, hay un proyecto, hay un pacto que Dios hizo con nosotros a través de Jesucristo. Y cuando tú y yo recibimos esa revelación, entonces ¿sabe qué sucede en nuestra vida? Regresamos al diseño original de Dios. Hablando de planes, hablando de proyectos en nuestra vida, muchos estamos viviendo nuestros propios planes. Muchos estamos desarrollando nuestros propios proyectos. Y se nos ha olvidado de que hay un diseño con el cual Dios nos diseñó. Hay un plan que Dios planeó desde la eternidad. Pero como hemos avanzado en nuestra vida y hemos hecho lo que hemos querido, nos hemos ido alejando poco a poco o mucho ya del plan de Dios. Y por eso, y digo esto con respeto, muchos matrimonios están, como dicen ahí cuando expresan cosas que están difíciles, están con las patas para arriba. Muchos matrimonios están con las patas para arriba. Muchas finanzas están con las patas para arriba, hablando en un contexto de que están pasando por tiempos difíciles. Porque sin darse cuenta se fueron apartando del plan de Dios. Y ahora están o estamos caminando en nuestro propio plan y pretendemos que Dios armonice con mi plan, cuando somos nosotros los que tenemos que armonizar con el plan de Dios. Ahora, hasta que tú y yo no entendamos esto de armonizar con el plan de Dios, hasta que no lo entendamos, empezaremos a ver las cosas de Dios fluir a nuestra vida. Muchos nos preguntamos por qué es que las promesas de Dios no se cumplen, porque no armonizas con su plan. Es que yo he orado y he pedido a Dios y he esperado, sí, pero no estás armonizando con el plan de Dios. No te estás sometiendo a su voluntad. Pero es que yo voy a la iglesia. Oiga, y lo digo con respeto, el hecho de que usted venga a la iglesia no le hace ser una persona que está cumpliendo la voluntad de Dios. El hecho de que usted venga a la iglesia y sirva, para los que servimos en algún ministerio, eso no es un reflejo al 100% de que estemos armonizando con el plan de Dios. Yo le puedo decir con tristeza que ha habido líderes, servidores, algunos pastores inclusive, que han servido y han hecho las cosas con excelencia, pero su vida en ocasiones no armonizó con el plan de Dios. Algunos de ellos terminaron mal. Algunos de ellos dejaron el ministerio porque no armonizaban en su vida con el plan de Dios. Hasta que tú y yo no armonicemos con el plan de Dios, será hasta entonces que empezarán a fluir las cosas
que Dios tiene para mi vida. Todo lo que Dios tiene para mí y lo que Él tiene para ti, ¿sabes para qué es? Para que armonices con su plan, para que lleves a feliz término el propósito que Dios dio para tu vida. Hay beneficios, escúchame, hay beneficios si armonizamos con el plan de Dios. Dígale al que está a su lado, hay beneficios cuando armonices con el plan de Dios. Ahora, de eso es de lo que yo quiero hablar contigo. Me quedan 20 minutos. Trataré de en este tiempo hablarte de algunos beneficios que nos pueden ayudar, yo me incluyo, cuando armonizamos con el plan de Dios. Número 1, si los quiere anotar, cuando armonizamos con el plan de Dios, Dios va a proveer lo que necesitamos. Eso es un hecho indiscutiblemente. Y yo le puedo dar testimonio en 24 años de pastorear lo que es la iglesia Vida Nueva. Hablando de ministerio, si yo le hablara de mi matrimonio y de mi familia, pues hay otros testimonios más que pudiéramos pasarnos el resto de la tarde compartiendo, pero no se trata de eso. Cuando tú y yo armonizamos con el plan de Dios, teniendo esa relación personal con nuestro Padre Celestial, podemos venir a Él confiadamente, como dice la Escritura, poner nuestras peticiones delante de Él y con seguridad será que Dios va a responder. Dice el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 19. Filipenses 4 verso 19. Dios suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Si alguien va a suplir mi necesidad, no es el banco. No es el banco, no es la casa de préstamo. Si alguien va a suplir mi necesidad, no es la tarjeta de crédito. Ay, 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 para aquellos que dan tarjetazo, man, ya la tienen hasta el chongo la tarjeta. En algunos de ustedes sabe la tarjeta y la tarjeta ya le hace así donde ya no me saques, man. Pero somos muy dados a solucionar nuestras necesidades pidiendo prestado. Que sirva esto de paso para decirle: no preste dinero. No preste dinero. Se va a meter en broncas cuando usted presta dinero, y más a hermanos de la iglesia. No le pagan, o le van a tardar en pagar, o no lo van a saludar, y se va a terminar yendo el hermano de la iglesia o usted porque no le paga. Entonces no preste dinero. Si va a prestar dinero a alguien, venga, pastor, ¿cómo ve? Fulano de tal me pidió, ¿cómo ve? ¿Le presto? Ya yo le diré, ¿sabes qué? Hazle así. Préstame primero a mí, ¿verdad? Y luego, si va a andar prestando, pues entonces nos anotamos todos, ¿no? Pero somos muy dados a solucionar los problemas a nuestra manera. Necesito dinero, necesito recurso para emprender este negocio, porque ya debo esto, porque ya me metí en esta otra situación, y solucionamos el suplir nuestras necesidades de muchas maneras. Cuando la Biblia dice que Dios es nuestro proveedor, que Él es nuestro sustentador, uno de sus nombres o sus atributos es que Él es el Dios que todo lo suple. Jehová Jireh, el Dios de toda suficiencia, el Dios que todo lo provee, el Dios que todo lo suple. Pero cuando se refiere a que todo lo suple, no es todo lo que nosotros queramos, sino Él suple todo lo que es de acuerdo a su plan para nosotros. No se equivoque de esa manera. Cuando la Biblia dice que Dios va a suplir mi necesidad, yo no puedo arrastrar a Dios como si lo secuestrara y lo tomara de la mano, del brazo, y le torciera el brazo para decirle: Señor, tu palabra dice que tú vas a suplirme todo, y ándale, a ver, ahí está, compré este carro, compré esta, a ver cómo le vas a hacer. No, no es así que Dios va a suplir. Hay quienes toman conceptos equivocados de pasajes bíblicos y los distorsionan y los tuercen para llevarlos a su manera de pensar. Y no es así. Dios va a suplir toda necesidad conforme a sus planes
para nosotros. Entonces, si lo que estás haciendo no está en el plan de Dios, es muy probable que no va a haber la suficiente provisión. Y vas a tener que endeudarte con tarjeta de crédito. Vas a tener que endeudarte pidiendo préstamos. Vas a tener que endeudarte de muchas otras maneras para salir del paso. Pero Dios no suplió y no proveyó lo que no era de acuerdo a su plan. Todo nos ha sido dado a través de su Hijo, dice la Biblia, a quien constituyó heredero de todo. Dice la Biblia, en Él estamos completos. Hay una bendición que ya Dios soltó en los lugares celestiales. Ahí está. Es como, no es así, pero para que lo dimensionemos en nuestra mente, es como una bóveda celestial, como un banco celestial, donde Dios ya dijo: todo lo que Juan requiere, aquí está. Que cumpla mi plan, que entre en mi agenda, que esté armonizando con mi plan de vida para él. Entonces los recursos van a ser soltados. Número 2, ¿qué otro beneficio hay cuando armonizamos con el plan de Dios? Es que el segundo beneficio es que Dios nos va a dar instrucciones específicas. ¿Sí o no necesitamos dirección para nuestra vida? Diga conmigo, ¿si la necesita o no la necesita? Necesitamos dirección. Necesitamos que nuestros pasos sean guiados, que nuestro caminar diario sea bien dado, pasos firmes, tomar buenas decisiones. Y Dios, cuando armonizamos con su plan, Él nos va a dar instrucciones específicas. Ahora, ¿cómo nos va a hablar Dios? Dios lo va a hacer a través de su palabra. Pero hay gente que no lee la Biblia. No la lee. La única vez que la lee es cuando viene a la iglesia. Y eso porque ahí se la ponen. Porque cuando le decimos abra Filipenses, ahí anda para un lado y para otro y no lo encuentra, porque no la lee en su casa. Ay, pastores, que yo estoy orando que Dios me hable. Lee la Biblia. Ahí está la instrucción de Dios para tu vida, para mi vida. Sí, las consejerías son buenas, pero mejor es leer la palabra. Para cuando te dé una consejería, entonces sepas que lo que dice la Biblia te lo están diciendo. Pero hay gente que le gusta que le estén diciendo y diciendo. La Biblia es la mejor consejera. Y ahí Dios nos va a dar las instrucciones. Ahí está el norte para el plan de nuestra vida. Ahí está la brújula que va a guiarnos en la posición correcta para caminar. Cuando tú vas y le pides dirección a otra persona para el plan que estás haciendo, te va a dar su opinión. ¿Cómo ves, compadre? Quiero hacer este negocio. Ah, compadre, pues hágale así. Mire, yo le hice así. Y entonces tú sigues el consejo del compadre, o el consejo del cuñado, o el consejo de quien tú quieras pedirle consejo, de otro empresario o de otro comerciante. Pero al final de cuentas te va a dar su opinión. Y lo que tú y yo necesitamos es que Dios guíe nuestros pasos. Y es la única manera en que podemos armonizar con el plan de Dios. No podemos pretender desligarnos de su palabra y querer hacer la voluntad de Dios. Todo en la Biblia empieza con la palabra de Dios. Todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios creó y formó, es con la palabra de Dios. Las promesas de Dios para nuestra vida están en su palabra. Lo que Él dijo, lo que Él habló. No podemos pretender, y escucha bien esto, armonizar con el plan de Dios si no tenemos, si no leemos y si no amamos su palabra. Te lo digo otra vez porque no dijo amén. No podemos pretender armonizar con el plan de Dios si no tenemos, no leemos y no amamos su palabra. Ahora sí, dígame.
no vamos a poder armonizar, porque vamos a andar caminando la vida como nosotros queremos vivirla. Y toda decisión que tomemos vamos a decir que Dios nos dijo. Vamos a decir que sentimos de parte de Dios. Usted no sienta nada, usted lea la Biblia y la Biblia le va a dar instrucción. Es que yo sentí, pastor, con ganas de darle un coscorrón, ¿no? Mire, si la Biblia fuera de sentimientos, no, hombre, ya estaríamos todavía más difícil de lo que estamos ahorita. El yo sentí, el yo me imagino, el yo sentí, el yo pienso, te meten en conflictos en tu vida. Necesitamos dirección de Dios y su palabra nos va a dar dirección. Su palabra trae gobierno a nuestra vida. ¿Qué es gobierno? Su palabra trae autoridad, trae orden a nuestra vida. Muchas vidas están en desorden porque piensan, porque se imaginan, porque no leen la palabra. Tú has tomado decisiones en tus finanzas, en tu negocio, en todo lo que tú hagas, aún en el ministerio, porque tú sientes. Y no es así como armonizamos con el plan de Dios. Es en su palabra. Ahí está el orden que Él establece. Diga conmigo: Dios es un Dios de orden, y Él quiere ordenar mis pasos. ¿Cómo lo va a ordenar Dios? Ya es pregunta que yo le hago. A través de su palabra. A través de su palabra. No es a través de lo que usted sienta, de lo que usted perciba, de lo que usted se imagine. Ahora, hablando de la oración, y aquí vamos a pisar algunos callitos. Cuando hablamos de la oración, a veces queremos hacer a un lado la palabra. No, yo soy un hombre de oración, pero no lees la palabra. ¿Qué vas a orar? ¿Qué vas a decirle a Dios? ¿Cómo te vas a dirigir a Dios? Cuando a las personas le decimos: queremos que usted, ay, no, es que yo no sé. ¿Sabe qué está diciendo? No leo la palabra. La gente que no sabe orar es porque no lee la palabra. Porque lo que se ora en el tiempo de oración, ¿qué cree que se ora? La palabra. La palabra. Cuando tú te diriges a Dios pidiéndole algo para tu vida, tú le vas a pedir algo que ya leíste, que dice la Biblia que Él prometió que te va a dar. Entonces tú oras la palabra. Cuando tú das gracias por lo que Dios ya te dio, que su palabra dijo que te lo iba a dar. Entonces tú oras la palabra. Cuando tú intercedes por una nación, por una ciudad, por una situación difícil que se está viviendo en el momento, ¿tú qué haces cuando estás orando o intercediendo? Intercedes lo que la palabra dice que Dios va a hacer en ese momento difícil. Entonces oras la palabra. Entonces cuando le digan a usted: hermano, quiero que usted ore, y usted diga: no, es que no estoy preparado, lo que estás diciendo es que no he leído la palabra. Porque lo que oramos, lo que declaramos en oración, lo que hacemos en un tiempo de intercesión es la palabra. Cuando a veces nos invitan a un lugar a comer, a una casa: pastor, ore por los alimentos. No, ora tú. No, pastor, es que usted sepa, yo soy el pastor, pero tú me invitaste. Entonces el anfitrión eres tú. No, pastor, es que le doy lugar, le cedo. No me ceda ningún honor. Ora. Porque ¿sabe qué? Cuando yo les digo que oren en su casa, si no me va a invitar a comer, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Pero cuando yo le digo ora, y empieza a orar y empieza a decir cosas que no tienen nada que ver, digo: este cuate no lee la palabra. Nunca ora a Dios hasta ahorita que le estoy diciendo que ore. Y oraciones de 20 minutos por los alimentos. Le digo: hermano, vamos a comer, dé gracias por los alimentos, santifíquelos por la oración y por la gratitud a Dios, y vamos a comer. Pero todo tiene la causa y su efecto en no leer la palabra. ¿Cómo pretendemos armonizar con el plan de Dios si no leemos la palabra? Por eso en muchos de nosotros hay conflictos, hermanos, porque estamos batallando en armonizar con lo que Dios ya dijo que Él quería hacer con nosotros. Todo por no leer la palabra. El libro de Isaías, capítulo 46, versículo 10. Qué tan importante es la palabra de Dios en nuestra vida.
que el libro de Isaías 46 versículo 10 dice que anuncio lo por venir desde el principio hasta la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Todo está en la palabra. Todo está en la palabra. Por eso el apóstol Pablo decía, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Será ella como una antorcha que alumbra en los tiempos y días más oscuros. Y el apóstol se refería a la palabra de Dios. Entonces, qué importante es leer la palabra de Dios. Dios no está improvisando, mi hermano. Dios no está improvisando con tu vida. Por eso tenemos que armonizar con su plan. Número 3, me quedan 5 minutos. Número 3, se va rápido el tiempo. Dios nos quitará el temor. Es otro de los beneficios de armonizar con el plan de Dios. Si tú tienes miedo a hacer algo, si te atemorizas el hacer algo, cuando tú armonizas con el plan de Dios, Dios va a quitar el miedo de tu vida. Dios va a quitar esa sensación o esa experiencia de enfrentar algo nuevo o algo difícil. A veces no avanzamos en la vida porque estamos detenidos pensando que como no lo sabemos, no sabemos qué hacer o no sabemos qué nos va a ocurrir. Le tenemos miedo a lo desconocido, le tenemos temor y nos resistimos a las cosas nuevas que habrán de venir en el 2020. Pero cuando tú armonizas con el plan de Dios y entiendes que Dios diseñó un plan para tu vida desde la eternidad y que ese plan está para ti desde antes de que tú nacieras, entonces yo voy a tener paz. Entonces el miedo y el temor se van a alejar de mí, porque yo sé que mi destino está en las manos de Dios. Sí, se requiere fe para avanzar, se requiere fe para dar pasos de fe, pero no tengas miedo. Los planes de Dios en tu vida son para que se cumplan en su tiempo y en su momento. Por eso el día que Jesús se durmió ahí en esa barca, cuando se sube con los discípulos y les dice, vamos a ir más adentro, vamos a pasar hacia aquel lado del río o del mar, y Jesús llega y se duerme rápidamente, estaba cansado, y entonces empezó a levantarse una tormenta y empezaron ahí los discípulos a cuestionarse, ¿por qué se durmió? ¿Por qué no cuida de nosotros? Mira, esta barca se está hundiendo, el fuerte norte, la fuerte olas van a hundir la barca. Y fueron y lo despertaron. Él estaba bien tranquilo y le dice, ¿sabe qué, maestro? Levántate que perecemos. ¿No te da cuidado nuestra vida? ¿Sabe por qué se durmió Jesús? No por flojo, no porque no les importara la vida de los demás, no. Él estaba confiado. Había un plan para Jesús, y ese plan iba a ser morir en la cruz, no ahogado en una barca. No sé si me estoy explicando con esto que le digo. Cuando hay un plan de Dios para tu vida y tú estás armonizando con ese plan, lo que tú estás viviendo en el momento no es el final de tu plan. No tengas miedo. Dios te va a llevar a cumplir a feliz término lo que Él ha dicho. Dice la escritura, estando persuadidos de esto, de que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará y la terminará. Hay un plan de Dios en el cual tenemos que armonizar. Y por último, número 4, veremos moverse a Dios de maneras inusuales en nuestra vida. Dios va a irrumpir en nuestra vida de la manera en que menos lo imaginamos, y va a hacer que lo que estemos viviendo, que sea difícil, pueda cambiar y mejorar cuando armonizamos con su plan. ¿Cómo va a ser Dios para que salga de esto? Yo no lo sé, pero si algo tiene Dios es la peculiaridad de actuar de maneras que ni siquiera nos imaginamos. Con Dios no hay limitantes,
Pero quienes pueden limitar a Dios somos nosotros. Si nosotros le dejáramos a Dios hacer lo que Él puede hacer, lo que Él quiere hacer y lo que Él está dispuesto a hacer para cambiar una situación difícil en nuestra vida, Dios lo hará. Pero si nosotros nos oponemos a su plan y caminamos en dirección opuesta a su plan, entonces tú y yo podemos llegar a limitar el que Dios obre en nuestra vida. Y como dice este canto, aunque no lo vemos obrar, Él está ahí, obrando en tu vida y obrando en mi vida. Es que yo lo quiero sentir, es que yo lo quiero ver, es que yo quiero ver que las situaciones cambien. Armoniza con el plan de Dios. En vez de preocuparte, ocúpate de armonizar con el plan de Dios. Muchas veces Dios nos da muchos indicativos de que no estamos haciendo las cosas bien. Algunas pudieran ser trabas puestas por el enemigo que tenemos que brincar y superar. Otras pudieran ser pruebas que nos van a ayudar a fortalecer nuestra fe y confianza en Dios, y que van a ser para que se manifieste la gloria de Dios. Pero muchas otras pueden ser avisos de parte de Dios. No es por ahí. Yo no te mandé que hicieras eso, pero confundimos nuestra fe. Es el diablo y es Dios que te está estorbando. Recuerdo ese pasaje de aquella burra de un profeta llamado Balaam, ¿se acuerda? Él iba ahí en la burra, iba a dar una palabra a un pueblo que Dios le dijo que no diera. Y ya iba él, y de repente la burra se hace hacia el lado donde estaba la sierra o el peñasco, y el profeta le pega y le pega hasta que la burra habló. Una burra habló. Y dice: ¿por qué me pegas? ¿Qué no ves que delante de mí está el ángel de Jehová y está con la espada desenvainada, lista para arremeterla contra mí? Hay veces que Dios nos ha dicho: detente, no es por ahí, no es así, no es esa la manera de hacer las cosas. Y nosotros pegándole a la burra. No levante su mano, pero ¿a cuántos nos ha pasado eso? No es el diablo, no es una prueba de fe. Es Dios que te está diciendo: no estás armonizando con mi plan. Detente, da la vuelta, deja de estar haciendo lo que estás haciendo. Es difícil aprender los caminos de Dios. Sí, sí lo es. Pero no es imposible. Cuando armonizamos con su plan, veremos estos beneficios. Vendrá la provisión, se quitará el miedo, tendremos dirección para seguir caminando y avanzando en nuestra vida, y veremos a Dios actuar y moverse de maneras impresionantes en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Póngase de pie. Señor, haznos entender esta palabra, que cuando armonizamos con tu plan, Señor, tú vas a tomar las debilidades en nuestra vida y las flaquezas en nosotros, y las vas a convertir en fuerzas para salir avanzando. Tú vas a convertir nuestra insuficiencia y nuestra necesidad en algo maravilloso que tú vas a suplir y proveer. Que podamos, Señor, como iglesia, armonizar con tu plan. Que lo que no hemos logrado hacer en años, podamos verlo realizado en meses, Señor. Que así como estuvo tu arca, la presencia tuya en la casa de Abinadab por 20 años, y no sucedió nada en 20 años, porque había queja, había lamentaciones, había un montón de cosas que impidieron que tú bendijeras esa casa. 20 años tu presencia allí y nada sucedió. Pero bastaron solamente 3 meses
para que tu presencia estuviera en la casa de Obed-Edom, un hombre íntegro que armonizaba con tu plan. Y en esos 3 meses, Señor, tú trajiste bendición sobre toda su casa. Levante su mano. Padre, oramos para que sea tu Espíritu Santo el que guíe nuestro caminar. Que no hagamos lo que sintamos, ni lo que pensemos, ni lo que nos imaginemos. Que hagamos las cosas conforme a lo que está escrito en tu palabra. Que estemos bajo autoridad, Señor, de las cosas que tú has establecido para guiar nuestra vida. No somos autónomos, no hacemos lo que queramos y lo que quisiéramos, sino hacemos conforme a tu voluntad, a lo que está establecido en tu palabra. Bendice a este pueblo, Señor. Bendice a matrimonios, bendice familias, bendice mujeres, varones, jóvenes, adolescentes, niños, Señor. Que se nos revele esta palabra y sean revelados tus planes para nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y decimos amén, Señor. Amén. A Él sea la gloria.